todos. Bueno, me complace mucho acompañarles en esta noche. Muchas gracias por esta invitación. La verdad es que uno a veces hace planes, pero en definitiva los planes son los planes de Dios, y qué bueno que uno esté en el centro de esos propósitos, en dejarse llevar, conducir por lo que Dios tiene para uno. Yo tengo la bendición de estar visitando en estos días Barranquilla. Yo soy de aquí. Yo soy misionero hace ya algo como unos 25 años. Desde muy joven conocí del Señor y empecé a caminar muy rápidamente, capacitándome, conociendo, disfrutando de lo que significa la vida de la fe, en el congregarme, en el capacitarme, en el servir. Y Dios me permitió ir quemando esas etapas en la medida en que iba terminando mis estudios universitarios. Aquí tengo gente conocida, Carmencita, que desde muchos años, hace mucho tiempo le conozco. Su hijo también tuve la oportunidad de discipularlo por un tiempo. Y eso es lo que le va permitiendo a uno ir creciendo, sirviendo, conociendo más y más de lo que Dios tiene para uno. Y qué bueno que la juventud la pude empezar a invertir desde temprana edad. Conocí al Señor, y eso me ahorró, gracias al Señor, me ahorró muchos traspieces que uno como joven, sin conocer al Señor, pues comete muchos errores. Uno es susceptible a ser envuelto en las tendencias, en las influencias que hay en el mundo. No es fácil levantar hijos en esta generación. No es fácil levantar una generación pura, íntegra, con buenos principios, con valores. Es de las tareas más difíciles que un padre de familia tiene. Y cada día vemos una generación ajena a acercarse a Dios. Por eso es importante perseverar, insistir, y les felicito porque en medio de lo que uno se dedica en su trabajo, en sus actividades, qué bueno que uno pueda invertir de lo que Dios le da a uno para abrir estos espacios en la comunidad en la que uno está. La Biblia dice que todo gran proyecto tiene siempre un inicio pequeño, pero su postrer llegará a ser inmensamente grande. Y yo comenzaría pues agradeciéndoles el privilegio que me dan de estar aquí, declarando que esto será un ministerio grande, floreciente, y recordarán con cariño los inicios. Bueno, nos reuníamos con cariño, éramos tal vez un grupo relativamente pequeño, pero Dios lo fue prosperando, porque lo que es de Dios permanece, se multiplica, prospera. Lo que no es de Dios se marchita. Y yo aquí veo prosperidad, veo ese toque de Dios, y decirles: perseveren y nunca desfallezcan, porque el Señor está con ustedes. Bueno, quiero agradecerles la oportunidad de estar aquí. Soy casado, tengo 20 años, cumplí en este mes de febrero 20 años de casado. Tengo 2 hijos, un hijo de 19 años, una niña de 16. Que a lo largo de estos 25 años de caminar con el Señor, lo que he encontrado en cualquier parte donde he estado es una profunda hambre y sed de Dios. La gente sí quiere y necesita, pero muchas veces no saben, y por eso es importante que siempre haya un faro, una luz que les esté diciendo por dónde es el camino, mostrándoles qué es lo que ustedes necesitan. Yo quiero invitarles a que vayamos al libro de Génesis. El evangelio que Dios me pone en mi corazón compartir siempre es el evangelio básico, el evangelio sencillo, ese evangelio que Jesús enseñaba. Jesús lo escuchaban los niños y lo entendían. A Jesús le escuchaba a la gente del pueblo y le entendían, así como también debatía con los doctores de la ley. Su lenguaje siempre se caracterizó por traer lo complejo del cielo de manera muy sencilla para la gente. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿cómo comienza? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia. Dios como el creador de todo lo que existe, los cielos y la tierra. Pero el versículo 2 empieza a describirme un panorama de cómo estaba ese escenario en ese proceso creativo de Dios. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Paremos ahí un momento. Dice, en el principio, cuando Dios empezó a crear todas las cosas, ¿cómo estaba el escenario de la tierra? El escenario donde Dios empezó a crear. La Biblia dice que estaba desordenada, que estaba vacía y había oscuridad. Desordenada, vacía y oscura. Hay otra versión que dice, en el principio era el caos. Y precisamente la sumatoria de estas cosas es un caos. Algo sin forma, algo sin propósito, algo que se podría buscar otro sinónimo. Es un caos, es un desastre, es algo que no tiene sentido alguno. Así estaba la tierra. Y la vida del ser humano muchas veces puede identificarse con ese escenario. Desordenada, una vida vacía, marchita, una vida escasa, una vida sin esperanza, una vida sin opciones, no sé para dónde coger, no sé qué hacer. En medio de un caos financiero, en medio de un caos, una salud hecha trizas, con un pronóstico más que reservado, fatal. Podemos identificarnos con este escenario. Mi escenario matrimonial está completamente resquebrajado, fisuras por todos lados en mi matrimonio, mis hijos se me han salido de las manos, la maldición de la droga, del alcoholismo entró a mi casa y se ha llevado a mis hijos. Más súmenle todas las tendencias que hay en la juventud, en las diferentes cosas que viven arrastrando a nuestros hijos. Nuestro matrimonio puede estar viviendo una oscuridad, una desolación. En fin, dentro de cualquiera de nuestras estructuras como ser humano, como padre de familia, como hijo, como trabajador, en mi economía personal, en mi salud, puedo estar experimentando un caos. Y es verdad, los tiempos son difíciles, los tiempos son duros, los tiempos son complicados, vivimos tiempos de inseguridad. Barranquilla, donde yo nací, donde me he criado toda mi vida, siempre que vengo acá, qué alegría venir a Barranquilla, donde están mis viejos, mi mamá, mi papá, mi tía, mi familia, y qué bonita está Barranquilla. Pero también uno ve en las noticias y aún la inseguridad, la cantidad de indicadores sociales que siguen aumentando más y más. No es fácil vivir en estos tiempos, definitivamente. No es fácil traer hijos a este mundo en esta época. Podemos estar experimentando este mismo escenario, una vida de desorden, o alguna área de nuestra vida está en ese desorden, sin forma, vacía. Vacío significa sin vida. No hay vida. Es un desierto completo, es una desolación completa. ¿Qué pasa cuando un matrimonio llega una infidelidad? Eso devasta todo lo que se ha construido a lo largo de muchos años. ¿Qué pasa cuando un hijo en el que uno ha invertido y tiene tantas expectativas, uno sueña, uno tiene proyectos de sacarlo adelante, y de repente nuestros hijos cometen errores que golpean nuestro corazón, que nos afligen, que nos lastiman, que truncan ese proceso? Llámese un embarazo, llámese un aborto, llámese el que se relacione con la gente que no le conviene. Eso le quita a uno el piso como tal. Las noticias nos viven bombardeando en el ámbito político, social, del liderazgo, en muchas cosas. Las noticias siempre son las mismas, pero cada día son más negativas. Las noticias son más deprimentes. Y si miramos el panorama internacional, ¿qué nos dicen? Que la situación política entre Rusia, entre Corea del Norte, que la situación con el que va a ser el presidente, la relación con Venezuela, que esto, que lo otro, uno ve un panorama lúgubre.
preocupante, que el dólar aumenta, que los fenómenos climáticos cada día van a ser más terribles. O sea, el mundo se nos plantea como algo caótico, como algo que, mejor dicho, se le transmite a la gente un mensaje: ¿sabe qué? Esto está tan terrible que lo mejor fuera que se tirara de un puente o se pegue un tiro, porque aquí no hay solución, no hay esperanza. Y eso es lo que precisamente muchos se quedan contemplando, el caos. La Biblia dice, sí, la tierra estaba desordenada y vacía y había tinieblas. Pero la Biblia continúa, ahora sí, por favor, pongamos la mirada nuestra nuevamente en la palabra de Dios, y continúa diciendo el mensaje de hoy. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sí, había un caos, pero la Biblia no solo se queda ahí, estática en el caos, sino que me dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre ese caos. Qué bendición maravillosa. No importa cuál es tu caos, no importa cuál es tu crisis, no importa la situación dura que estés viviendo, no importa cómo estén tus finanzas, tu salud, tu matrimonio, tus hijos. No te quedes contemplando más el caos. Mira quién está sobre ese caos. Y la Biblia dice que ese era el Espíritu de Dios, Dios el Señor. Y la Biblia continúa diciendo que cuando el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre ese escenario, empezó a crear, empezó a hacer, empezó a formar, empezó a establecer lo que Él es, su esencia, su vida, su luz. Dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucede? Y fue la luz. A propósito, familia, cuando Dios crea la luz, cuando termina de crear la luz, Dios bendice la luz, y la Biblia cuenta, y fue el primer día, la tarde y la mañana, y fue el primer día. Y si usted sigue leyendo más adelante, es en el cuarto día cuando Dios crea los elementos luminosos. Crea el sol, la luna, las estrellas. El sol es una estrella, es la estrella más cercana a nuestro sistema solar, a nuestro sistema planetario. No existía el sol, no existía la luna, no existían todo lo que uno contempla en el firmamento. Y si no existían todavía, si no habían sido creados, pero es en el primer día cuando Dios dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿A qué luz se refiere? No a la del sol, a la luz de su presencia, a la luz de su gloria, porque Él es la luz. Él es la luz. Él hace que su esencia como tal se manifieste. Donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, hay libertad, hay luz, hay vida. Las tinieblas no tienen parte con la luz. Las tinieblas se incomodan. La presencia del Señor hace que lo que no es de Dios se vaya. Lo que no es de Dios no tiene lugar con Él. Y empieza el Señor a crear, empieza el Señor a formar, empieza el Señor a hacer todo lo que existe. Y es interesante que todo lo que Dios iba creando, como ese artista por excelencia, se quedaba contemplando y decía, no me pudo quedar mejor. Dios le encantaba, quedó bueno en gran manera y añadía su bendición sobre ello. Y así fue creando Dios todo lo que existe, hasta que luego se concentra en crear su máxima inspiración, el ser humano. Usted y yo, a imagen de Dios, nos creó. Bueno, el hombre fue su última creación. Vemos a Dios creando las cosas con el poder de su palabra, pero el hombre no lo creó con el poder de su palabra, sino que Dios, qué maravilloso detalle este. Ahora caigo en la cuenta, Dios, me lo imagino remangándose sus mangas y se unta de la tierra. Me imagino que en sus uñas, en sus dedos, tratando de usar un poco la imaginación, cómo Dios empezó a formarnos y sopla aliento de vida sobre esa criatura. Y a Dios le encantó cómo quedó el hombre. Y le dio un propósito, le dio un trabajo, le dio bendición, le dio potestad sobre cosas como mayordomo de todo lo que Dios había creado. Pero sabe que Dios, su última creación no fue el hombre, su última creación fue
la mujer, la corona de la creación, la cerecita del postre. Pero bueno, ese es tema para otro día. Dice la Biblia, si nos vamos adelantando muchos siglos adelante, en el libro del profeta Ezequiel, por favor, búsquelo con calma. Ezequiel está, capítulo 1, por favor. Está después de Jeremías, después de Lamentaciones, encontramos al libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. ¿Están conmigo todos? Dice la Biblia, bueno, el pueblo de Israel vivió altibajos en su relación y en su comunión con Dios. Su inestabilidad de que buscaban a Dios, Dios los bendecía, Dios los prosperaba, pero con qué facilidad le daban la espalda a Dios, eso acarreaba unas disciplinas y unas consecuencias. Y una de esas consecuencias es que un reino extranjero invade la tierra de Israel y se lleva cautivo gran cantidad de gente de Israel a otras tierras. Y específicamente estamos hablando de un rey llamado el rey Nabucodonosor y posteriormente otros reyes. En medio de todos estos conflictos históricos que se producían, el pueblo de Israel fue a vivir como esclavo en tierra extranjera, en Babilonia. El estatus migratorio de Israel no era ni refugiado, ni era un asilado político, no. Su estatus era esclavos. Y los esclavos pierden todos los derechos como ciudadanos. Un esclavo, su diario vivir es la aflicción, sin esperanza. El Salmo 126 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad a Sión, seremos como los que sueñan. Quiere decir que mientras soy esclavo, no tengo derecho a soñar, no tengo derecho a anhelar, a aspirar. Qué bonito es soñar, qué bonito es hacer planes, qué bonito es uno decirle, Dios, ¿cómo me gustaría esto? Contarle a Dios qué cosas anhelo. Yo me imagino los pastores anhelarán cosas, Señor, como anhelo que tú traigas muchas almas, que nos permita seguir creciendo, que nos permita seguir extendiéndonos, que toda esta cuadra, que todo este barrio se convierta al Señor. Esos son los sueños que uno tiene, así como también uno tiene sueños que son válidos, sueños materiales, sueños personales. Quisiera viajar, quisiera conocer esto, quisiera adquirir esto. Todo eso, para eso Dios nos dio la capacidad de anhelar, de soñar, de desear. Y si está dentro del marco de la voluntad de Dios, Dios lo concede. Cuando uno pide cosas a Dios conforme a la voluntad, Él es fiel para concedernos las peticiones de nuestro corazón. Amén. Pero mientras uno es esclavo, mientras uno no experimenta libertad, uno no tiene deseos de soñar, uno no sueña. Un esclavo no sueña. O bueno, ¿sabe cuál es el sueño de un esclavo? El día de su muerte. Porque la muerte es lo único que es capaz de romper sus ligaduras. De resto, toda mi vida viviré encorvado bajo un yugo que me somete. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos a su tierra, volveremos a soñar. Pero antes no. Así que el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Babilonia. El profeta Ezequiel, ¿quién era? Él era un sacerdote. Y es interesante que a pesar de que Dios por un momento estuvo molesto, estuvo enojado, contrariado con su pueblo, porque su pueblo siempre fue muy inconstante. Dios muchas veces se le colmaba la paciencia y venía una disciplina contra su pueblo por infiel. Venían las consecuencias de su pecado. Sin embargo, Dios nunca prolongó su enojo y no lo prolonga. Dios, menos mal, maravillosamente Dios es tardo para airarse y grande en misericordia. La Biblia dice, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, sino que Él renueva su misericordia cada mañana. Dios, ¿sigues enojado conmigo? ¿De qué me estás hablando? Sí, ayer estabas molesto conmigo.
Ah, sí, eso era ayer, pero hoy es un nuevo día y hoy estoy renovado y hoy quiero que sepas que te sigo amando, que te sigo queriendo, que tengo pensamientos para ti de bien y no de mal. Eres un Dios renovado. ¿Qué tal que Dios fuera un Dios resentido? ¿Qué tal que Él fuera como nosotros, que acumula el enojo y lo guarda? Hay gente que en mi ministerio, a veces en la consejería pastoral, a veces con parejas, hace como 2 años me acuerdo que llegó una parejita de esposos, tenían como unos 40 años de casado, y yo no los conocía y me reuní con ellos y les dije, bueno, ¿en qué les puedo servir? Entonces el esposo dijo, cuando iba a hablar, la esposa lo interrumpió y le dijo, no, un momentico, quiero decirle que en el año 1973, este señor, señora, pero por Dios, en el año 1900, estamos hablando de hace más de 40 años, sí, es que yo necesito que usted sepa que hace 40 años este señor, bueno, las mujeres tienen la capacidad de guardar muchas cosas, ¿no? Pero no es posible realmente uno renovarse acumulando y guardando el enojo. Afortunadamente Dios se renueva y Dios da nuevas oportunidades. Y Él nos dice, y quiero decirte que he tomado el listado de tus pecados y lo he echado a lo profundo del mar para no acordarme. Y me he olvidado de que se me olvidó, que ya se me olvidó lo que habías hecho. Qué maravilloso es Dios. Y dice que el pueblo en la cautividad y en la esclavitud, lean conmigo por favor Ezequiel capítulo 1, versículo 1 en adelante. Ezequiel 1, 1 en adelante. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Aquí está hablando el profeta Ezequiel, está escribiendo una experiencia sobrenatural que tuvo. Dice, yo también era un cautivo, estaba en medio de los esclavos, yo también allí, en la aflicción. Y escribe al lado de un río allá en Babilonia llamado el río Quebar. Y dice que estando en la cautividad, vi que el cielo se abrió, tuve visión de Dios, vi que se abrieron los cielos. Qué maravilloso que aún en medio de la aflicción, de la postración, de la crisis, cuando a veces uno cree que Dios se olvidó de uno, también hay esperanza de ver cómo el cielo se abre y donde Dios renueva su esperanza y nos dice, no me he olvidado de ti. Clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías 33:3. Yo te responderé. Dios es nuestro Padre, está atento a nuestra aflicción, a nuestro clamor. En el libro de Éxodo dice que Dios oyó el sufrimiento de su pueblo y se acordó de su pueblo. Y levanta a un libertador llamado Moisés para sacarlos de la esclavitud. Y una vez más Dios está renovando su esperanza renovadora para con su pueblo. Así como leíamos en Génesis, que la Biblia me muestra un panorama muy, muy oscuro, muy lúgubre, muy preocupante, muy caótico, hay esperanza de ver el cielo abierto, hay esperanza de ver cómo Dios se manifiesta. Quiere decir que nosotros sí tenemos que ser realistas. Vivimos una realidad difícil, complicada, pero hoy en esta noche